Ven a jugar con nosotras. Ven a jugar con nosotras, Dani. Para siempre. 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 Tony, tengo miedo. Recuerda lo que dijo el señor Halloran. Son como los dibujos de un libro, Dani. No son reales. Cuentan que en lugares donde han habido muerte a menudo, suele ser foco de fenómenos paranormales. Esta película, que rompe el silencio de fondo, narraba este tipo de acontecimientos. El Resplandor, de Stephen King, interpretaba casi con precisión cómo fenómenos paranormales se hacían presentes, impactando, eso sí, en nosotros y en muchos de los espectadores. Pero cuando esto se lleva a la realidad, cuando esto le sucede a personas con nombre y apellido, estamos entrando, quizás, en la senda del misterio. Esta noche vamos a hablar de esos lugares donde muere gente a diario. Seguramente ya ustedes intuyen a qué nos hacemos referencia, y es a los hospitales. Ante nada, queremos agradecer, de parte de todo el equipo, a todas estas personas que se han mostrado con valentía, con fuerza, a narrar lo que les ha sucedido, para nosotros mostrárselos a ustedes. Porque créanme que es difícil romper esa coraza, superar esa barrera y adentrarse con valentía a contar lo que para muchos puede ser absurdo o para otros verdaderamente terrorífico. Y esto, señores, es digno de valorar, digno de agradecer y de admirar. Testimonios escalofriantes que, créanme, seguro les pone el vello de punta. Empezamos otro programa más de Entre Dimensiones. Buenas noches, bienvenido a otro capítulo más de Entre Dimensiones. Como ya bien decía nuestro presentador José Alberto, vamos a hablar de un tema muy interesante. Antes que nada, estamos en el Radio Mairena, en el 107.4. También lo pueden oír a través de varios canales ya. Uno de ellos es el canal de YouTube de Javier Mauri, Misterio 12, y también nos pueden seguir a través de nuestra web, oraculodeluna.es. Bueno, vamos a presentar al equipo que vamos añadiendo cada vez más personas y encantados de estarlo. Tenemos a nuestro compañero de postproducción, Carmona. Buenas noches, Carmona. Hola, buenas noches, encantado de estar aquí. Nuestro experto en neuropsicología y amigo, Javier Mauri. Buenas noches, Mauri. Hola, buenas noches a todos. Y ya está más que presentado, pero bueno, nuestro presentador, José Alberto, nuestra realizadora, Lola Guerra, y esta que está aquí, que es directora, como otro cualquiera más del equipo, Charo Capote. Vamos a hablar de un tema súper interesante. Vamos a poner testimonios reales que ponen los vídeos de punta. Yo misma tengo algunos de ellos, pero si da tiempo se contará, y si no, en otra ocasión. Hospitales, y además hospitales en Sevilla, que hay lugares auténticamente maravillosos donde han pasado hechos espeluznantes y, la verdad, auténticas obras de arte. Algunos de ellos que, a día de hoy no se pueden visitar, pero estaríamos encantados y vamos a seguir insistiendo hasta que nos dejen entrar en algunos de esos lugares encantados tan maravillosos que tiene nuestra ciudad. José Alberto, creo que vamos a ir dando algún testimonio de esos reales que tenemos por ahí. Sí, un testimonio real. Como hemos dicho al principio, hay que agradecer, ¿no?, de cómo estas personas se rompen esa coraza, ¿no? Y no es fácil, no es fácil superar todo esto, animarse a contarlo, porque para muchos esto puede rozar lo absurdo, como hemos dicho siempre, para otros lo verdaderamente escalofriante y terrorífico.
Y hemos elegido para el primer caso, uno que nos ha impactado de verdad, con su nombre, con apellidos, en este caso, pues tenemos que guardar su identidad, pero créanme, es verdaderamente terrorífico por los detalles en los que, como lo narra, lo que sucede después, porque hay una coincidencia cuando muchas personas dicen ver entidades, espíritus, apariciones, parece que muchos describen lo mismo, no tiene pies, va levitando, pero cuando no solo él lo ve, lo ven más profesionales del sector sanitario, pues esto ya empieza a saltar una alarma e intentan buscarle una explicación y luego de ver esta aparición sucede algo verdaderamente aterrador. Vamos a escucharlo, que cada uno saque sus conclusiones, como siempre decimos, pero es verdaderamente impactante. Esto sucedía en un hospital, sucedía una noche donde habían varios testigos, no solo uno, sino fueron varios testigos. Volvemos a insistir en que gracias a esta persona por animarse a contar lo que tiene muchos más casos, pero de momento se anima a este, ¿no? Porque es difícil a veces, ¿no? Superar este tipo de barreras. Vamos a escucharlo. Sí, hola, buenas noches. Mi nombre es José Pinto. Entonces, yo trabajé en el Hospital de San Lázaro durante muchos años y el contarles esto es a petición de una amiga. La verdad que nunca me ha gustado hablar mucho de ello, pero son cosas que no se olvidan, ¿no? Jamás, después de tantos años, pues no se olvidan. Pero son hechos que están ahí, que han ocurrido, ¿estamos? Y son hechos muy extraños. Pero bueno, a petición de ella, pues lo contaré. Yo trabajé en el Hospital de San Lázaro durante muchísimos años y corría, por aquel entonces era el año 1979, era en pleno verano. Entonces nosotros nos sentábamos ya de noche, una vez que la sala estaba tranquila y demás y no teníamos, pues nos sentábamos al fresco en unos bancos que teníamos allí en la urgencia, que daban a la parte de atrás del hospital, que era la única parte que quedaba abierta por la noche. Entonces esas puertas se quedaban abiertas por si venía alguien de urgencia o entraba alguien, y eran las puertas que dan a la parte del cementerio de San Fernando de Sevilla. Bien, pues estábamos sentados allí, calculo que eran las 2:30, las 3 de la mañana eran ya. Y al fresco y charlando y demás, ¿no? Y de buenas a primeras, pues vimos aparecer a una señora muy alta, con la cara tapada con un velo. Era un vestido oscuro, no puedo decir si era negro, a mí me pareció aquello como un morado oscuro, muy extraño. Y nada, aquella señora empezó a entrar, entonces se dirigió hacia nosotros, pero giró y se entró por unas cancelas que daban al patio de las cocinas, que al mismo tiempo se comunicaban con las salas tanto de arriba del hospital como de las salas de abajo. Y claro, el portero, cuando vio a aquella señora que estaba dentro de la garita, estaba cenando el hombre que se llevaba su cena, pues salió de allí de pronto: señora, señora, llamándola a voces, y aquella señora no respondía. Nos llamó la atención de que aquella señora no andaba, aquella señora es como si se desplazase, el vestido arrastraba por el suelo, vamos, ¿estamos? Pero nos rodeó una sensación muy extraña, un frío muy raro, todos nos miramos, no sabíamos qué decir, y aquel hombre pues era mayor, corriendo detrás de la mujer para ver si la alcanzaba, pero no pudo alcanzarla ni nada. Y claro, pues, dijimos, qué cosa más rara, aquello, qué mujer más extraña, ¿no? Pero ninguno sabíamos qué decir, nos quedamos todos así un poco, digamos, estupefactos, ¿no? Entonces, al momento, no pasaron ni 5 minutos, médico de guardia, pues rápidamente, médico de guardia atendió a una sala de las de arriba, había 3 salas, que eran San José, Corazón de María y Corazón de Jesús, y la Merced, que era la sala de los presos que había también, y rápidamente pues no le dio tiempo al hombre, porque en un tiempo muy breve fueron 5 fallecidos los que hubo. Y además eran personas que, digamos, no estaban en un estado de gravedad como para que aquello ocurriese, ¿no? Pero bueno,
aquello fue así, y cuando ya terminó todo aquel movimiento de gente para arriba, para abajo, y nos volvimos a sentar allí, eran ya pues las 4 y pico de la mañana, cerca de las 5 de la mañana, y nos quedábamos todos y no sabíamos ni qué decir, pero claro, todos decíamos lo mismo, lo que había entrado por aquella puerta era la muerte, vamos, lo habíamos visto perfectamente. Bueno, no siempre se tiene la suerte de conseguir un testimonio de estas características, ¿no? Esto es verdaderamente impactante porque si hablamos quizás del folclore de la muerte que viene a buscar, ¿no? El encapuchado, el ensotanado con esa guadaña, ¿no? Que levita, ¿no? Y entra levitando ante no solo esas personas, sino ante varios de esas personas y que luego todo esto suceda, que después hayan fallecido. ¿Cómo se puede explicar esto? La verdad es que se me han puesto los vellos de punta, que ya es difícil que a mí me pase porque estoy acostumbrada a escuchar muchas historias, pero se me ha venido a la mente un recuerdo del testimonio que ha contado esta persona, que bueno, sabemos de otro que tiene que contarnos cuando se anime, que está relacionado pues con una estatua que hay en el cementerio de Sevilla, y me ha recordado a la imagen femenina de esa tumba que contaban ayer y que vimos, y que la otra historia está relacionada a la otra parte. ¿Te acuerdas de la historia que... Sí, de la Santa Compañía, quizás, de esa especie bueno, de... hablamos de la tumba de ese pintor y tal, acompañada por una mujer con un velo. Es que en otra de las historias está relacionada esa capilla de ese hospital con este otro personaje. O sea que eso lo voy a investigar, aparte de que me haya puesto los vídeos de punta, me ha parecido... Ahora entras tú porque nos vas a dar otro caso casi similar por el punto casi de coincidencia, que ahora vamos a decir, ¿no? Que parece como que levita, ¿no? Doctor Mauri, buenas noches. Vamos a ver, esto mediante la psicología, porque cuando esto lo ven profesionales de grandes profesionales de la salud, ¿no? Que siempre velan por nosotros, que esos sí son los héroes de blanco, no los ángeles de blanco, esos son los verdaderos héroes de blanco que nos salvan la vida. Cuando contemplan esto, cuando esto incluso es testigo de más compañeros y que incluso se terminen en un fallecimiento de varias personas a la vez, ¿qué explicación podemos entrar o podemos darle a esto? Bueno, como en tantas otras ocasiones con hechos acontecidos en estas materias, aparición lógica no hay. Explicación lógica no hay. Explicación científica todavía menos. Sí es cierto que desde que se acuñó el término espectro o fantasmas allá por el siglo de 1513 o por el siglo XVI, muchas son las apariciones que han sido famosas y apariciones que nos han indicado muerte. Evidentemente hay una película que está ahora mismo en la cabeza de todos, que es el séptimo sello, ¿no? Donde la muerte, pues en una partida de ajedrez que le propone la supuesta víctima, pues ahí juegan un poco, pero evidentemente apariciones que vienen a recoger almas, vienen a llevarse a alguien, por ejemplo, lo que tú has comentado antes, la leyenda de la Santa Compañía, que está en toda España, pues son hechos que nos indican que va más allá del testimonio único y de la simple imaginación. Siempre se ha dicho que detrás de una leyenda hay una gran verdad. Lo que pasa es que muchas de estas verdades, al ir de boca en boca, pues van degenerando. Lo que sí es cierto es que hay muchas connotaciones en común con estas apariciones de espectros que vienen a indicarnos que alguien va a fallecer o bien no. Y es la levitación. Incluso no sabemos qué. No solo porque nos tape un vestido, sino porque en muchas otras visualizaciones espectrales no se les ven los pies y da la impresión como si estuviesen flotando y dentro de ese flotar, de esa levitación, tuviesen la facultad de desplazarse de un lugar a otro. A nivel psicológico, cuando hay varios testigos que están viendo lo mismo, evidentemente alucinaciones colectivas, si no se está bajo los efectos de unos pacientes, pues evidentemente no existen.
José, gracias Mauri, perfectamente explicado. José, tú has estado trabajando en sitios así, en hospitales muy antiguos, ¿no? Luego ella te va más o menos a sacarnos el tema, ¿no? Pero esto se vive, ¿verdad? Luego nos cuentas, ¿no? Pero esto se vive así, ¿no? De esta manera, ¿no? De quedar sorprendido, ¿verdad? El caso que estamos hablando ahora, ¿no? El caso de encontrarte con el mensajero de la muerte, ¿no? Sí. Cualquier investigador, cualquiera persona que busque preguntas, ¿no? Porque la pregunta siempre es la misma. ¿Qué es lo que hay más allá de la vida? Esa es lo que siempre están buscando. Las energías se quedan aquí, las energías se van al cielo, las energías se van. ¿Qué pasa? ¿Qué hay más allá? El encontrarte directamente con el mensajero, Pero, Charo, con el mensajero de la muerte, yo creo que eso disipa muchas dudas e incluso yo no sé qué reacción tendría, la verdad. Claro, es muy fuerte. Tú ten en cuenta que Sinesio Darnell y Raymond Moody coincidían en una interfase que ellos comentaban que era donde se quedaban esas almas que tenían algo que todavía que cumplir y se quedaban entre ese mundo y que lo llamaban interfase. Y o ahora, purgatorio, que le llaman los creyentes. Exactamente. Para que nos entiendan los que nos están escuchando, ni en un sitio ni en otro, sino ahí a ver qué pasa con ellos. Lo que era, puede ser también el limbo. El limbo quizás sea otra cosa que va un poco más como perdido. Cuando una persona está perdida o cuando un alma está perdida. En realidad, todo esto que hablamos son hipótesis meramente porque nadie sabe nada. Pero, de hecho... ahí es donde voy. Estamos exacto. hablando de hipótesis. Investigadores que buscan un porqué. Exacto. Y encontrarte, eso es un shock, encontrarte directamente con el mensajero de la muerte y ver cómo verdaderamente se lleva a 5 o 6 almas. Además, claro, es algo muy curioso porque lo que hablabas antes tú de la Santa Compañía, en cada zona de España tiene unas características dependiendo de las tradiciones y costumbres de esa comunidad o de ese lugar. Por lo tanto, esto volvemos un poco a lo mismo que cuando hablamos de las posesiones en distintos lugares del mundo, donde se adaptan a distintas religiones, pues por eso es algo todo muy, bajo mi punto de vista, estudiable y muy todavía prácticamente no sabemos nada de nada. Damos datos. Esta persona, por ejemplo, que ha dado este testimonio, para mí es muy creíble, no porque todos no lo sean, sino porque se trata de una persona totalmente escéptica. Y cuando alguien es totalmente escéptico y cuenta algo de esta manera y de esa forma y con ese miedo, es porque realmente lo han vivido. Hombre, ten en cuenta que son personas que todos los días tratan con la muerte, son personas que ven cosas que realmente el pueblo no suele ver o no está acostumbrado a ver, y son personas que son difíciles de impactar, ¿no? Hay otro caso con cierta similitud, ¿verdad? Sí, otro caso de otra persona muy querida, que no vamos a dar su nombre, pues por respeto a que así nos lo ha pedido, porque claro, hay mucho prejuicio todavía sobre contar este tipo de historias en trabajadores, de médicos, enfermeros, etcétera, pues muchos no se atreven a contarlo por aquello de que piensen pues que no está bien en fin, lo que se relaciona todavía con una persona pues que no esté bien de la cabeza o que tenga inventos, no está bien visto como tantas cosas aún. Vamos a oír ese... Es que este tiene un par de detalles, ¿no? Sí, tiene detalles que son, bueno, pues tienen parecido, porque también hablan de la mujer levitando. También tenemos otras cosas muy interesantes que si no da tiempo a oír, vamos a hacer otro programa, porque la verdad es que Sevilla está tan llena de misterio, de leyendas y de encanto, que nos llevaría, no terminaríamos nunca de hablar de cada recoveco. Vamos a pasar a oír el testimonio de esta persona que trabaja en el Virgen Macarena, Hospital Virgen Macarena, lugar conocido por muchas personas, por todos los sucesos extraños que ocurren. Y vamos a ir a un testimonio también impactante donde hablan de una mujer levitando, cosas que coinciden, como decía Mauri, que nunca se le ven los pies, aunque también hay de todo. Yo creo que hay varios universos distintos, paralelos a los nuestros, donde hay distintas formas de ya hablar mundial. ¿Por qué digo esto? Porque claro, yo me dedico un poco a todo este mundo y tengo distintas experiencias y como que son cosas muy distintas, y distintos tipos de apariciones, distintos tipos de comunicaciones, y creo que es más complicado todo de lo que nosotros mismos creemos, pero bueno, vamos a pasar a oír ese testimonio y después entraremos otra noche que no solamente estábamos mi compañera y yo, había más compañeros, porque resulta que esto pues serían las 5 de la mañana, que normalmente nosotros pues quedábamos a
a lo largo de la noche pues hacíamos cafeteras y tomábamos café a lo mejor con las compañeras de enfrente, con las compañeras de, vamos, no todas, no se quedaban las plantas, no se quedaba la planta sola. Normalmente nosotros somos 4 por la noche. Y entonces por lo mejor venían 2 primero y 2 después, o las compañeras de arriba, o las de, en fin, las de otro ala. Hacemos cafetera, llamábamos, oye, porque hemos puesto una cafetera, venirse a tomar café, y se venían primero 2 y después se venían otras 2. Total, una noche coincidió que estábamos las 4 del ala de mi ala de esa noche, vinieron 2 del ala de enfrente y otras 2 del ala del otro lado, que venían en el primer turno para tomar café, y después venían las otras 2 que se habían quedado. Total, habíamos 8 personas en la salita. Y de pronto se escuchó un grito, pero un grito desgarrador al fondo del pasillo. Y como la puerta se abría y como se cerraba la puerta de golpe de donde estaban las duchas. Al final del pasillo de la planta hay como unas duchas y frente de esas duchas, digamos, bueno, era donde estaban antiguamente las duchas, ya que no están las duchas, que ellos se utiliza ya como donde se mete la ropa sucia y esas cosas, ¿no? Pero sí hay todavía, quedan algunas plantas, por ejemplo esta en concreto, en que existen duchas, y esta tenía 2 duchas. Entonces escuchamos ese grito, un grito desgarrador y el portazo, y entonces salimos al pasillo y justamente enfrente de esa habitación donde están las duchas, que es donde está también la salida de incendio, hay una habitación de enfermos. Entonces salió una señora y nos dijo que había visto pasar a alguien hacia adentro y se había escuchado el grito después. Entonces, claro, nos asustamos, porque, bueno, puede que haya alguien. Entonces, yo me acuerdo que 4, las más valientes, fuimos y abrimos la puerta y ahí no había nadie, vamos, absolutamente nadie. Total, que llamamos más seguridad, porque, bueno, no sabemos si es que, si había pasado algo, había salido por la puerta de incendio quien fuera, en fin. Llamamos a seguridad, nada, aquello no se descubrió. Pero a la hora de irse, 2 de las compañeras de la de enfrente, pues salimos a la parte del mostrador y vimos perfectamente, porque se vio perfectamente, una señora vestida de blanco pasar desde donde están estas duchas a la habitación de enfrente. Pero vamos, pasar, pero no iban dando, o sea, era una cosa como, digamos que como levitando, vamos, y ahí fuimos, las 6 personas que estábamos, lo vimos claramente. Cómo pasaba, se abría la puerta y pasaba esa señora vestida de blanco, morena, pasaba hacia la otra habitación, claro, y perfectamente se veía que aquello no era una cosa normal, porque no era una cosa normal. Fuimos a la habitación y allí, claro, lo que estaban eran los 3 enfermos que estaban en la habitación con los 3 acompañantes que estaban dormidos incluso, porque te estoy hablando que esto podían ser las 5:30, las 6 de la mañana. Entonces, claro, nos quedamos un poco, aquello, no sé, ni incluso, es que ni siquiera lo comentamos entre nosotros. Las 2 compañeras se fueron a su ala y nosotros nos metimos adentro en el control y aquello ya ni se volvió a comentar, nada de nada. Bueno, Esto coincide con apariciones en carretera donde pasa esa supuesta entidad fantasma levitando. Esto coincide también con el primer comentario, ¿no? Son coincidencias, son matices que posiblemente tiran en el camino de la veracidad, ¿no? Se sabe que no se puede demostrar aún, nosotros no tenemos tampoco por qué intentar meter a nadie que existen fantasmas, pero lo que sí está claro es que estas personas lo viven, tal cual lo viven, no se cortan en decirlo, siempre mantienen la misma versión, siempre mantienen los mismos detalles y claro está que quedan impactados, ¿no? Y esto también puede ser que a muchos pues se sientan reconocidos y al menos pues como que les sucede lo mismo, ¿no? Tú ten en cuenta que en el caso donde tú también llegaste a ver como si fuese un monje, ¿no? Estas son cosas que pueden impactar y que quedan quizás en ese sitio donde han habido muerte. Todo lo que hablemos, como digo, son opiniones. Me gusta mucho recalcar esto porque aquí nadie tiene la verdad de nada. Nosotros exponemos cosas que ocurren y cada uno que saque su propia opinión y su propia crítica. Bueno, Carmona tiene mucha experiencia también que contar. Claro,
¿Y qué opinas tú de esto, por ejemplo? Tú que te dedicas a investigar continuamente. A mí lo que más me llama la atención es que coincide que 4, 5 o 6 personas ven lo mismo, escuchan lo mismo y sienten lo mismo en ese mismo momento. Pues eso nos lo puede explicar mejor después Mauri, ¿no? Pero eso psicológicamente puede ser que tú lo imagines, que tú lo sueñes o que estés con cansancio y te entre. Pero ya cuando existe la coincidencia de 5 personas no van a tener el mismo sueño o 5 personas no van a tener el mismo trastorno. Entonces, para mí es un caso... al principio, cuando estaba escuchando al principio la grabación, pensaba que era poltergeist, algo poltergeist, ¿no? Como un ruido, con voces, con portazos, pero ya estamos hablando que es poltergeist y es claramente una aparición de una entidad. ¿El por qué? No lo sabemos, pero por ahí anda rondando. Hombre, claro. Mauri, esto puede ser que la gente sea víctima del estrés de la noche, del cansancio, o puede ser que esconda algo más, como siempre te preguntamos, que todavía nosotros no podemos explicar desde las ciencias de la psicología. Claro, en concreto el Hospital Virgen de la Macarena es un hospital famoso, no solo por estas apariciones, sino por otras muchas cosas. En los inicios de la construcción de lo que antes era el policlínico, aquello se derrumbó y mató a varias personas entre sus escombros. Es ya un lugar con ciertas cosas de misterio, ¿no? Evidentemente las salas de rayos X pues tampoco se salvan, ¿no? También hay fenómenos. Cada persona experimenta y gestiona el estrés de una forma diferente. Si hay personas coincidan o 4 personas coincidan en la descripción de un fenómeno, llama poderosamente la atención, porque aunque tu cerebro tenga que ir añadiendo cosas para que lo que estás viendo sea coherente con todo el conocimiento y con todos los aprendizajes que sabes, cuando hay una descripción por tantas personas, la misma descripción con tantos detalles, y volvemos a observar que no se ven los pies, que parece que levita, es una constante en muchas otras apariciones. Pero ahí tenemos que evitar el tema del estrés. Puede ser que se dé en una persona, pero no en 4, ni mucho menos en 6. Lo que también es una característica común es la negación del hecho. Esto no ha pasado y una forma de asumir que no hemos visto lo que hemos visto es no volver a sacar el tema nunca más al cabo de los años. Cuando hay un programa con tanta calidad como Eurodimensiones, que sí se hace eco de todas estas experiencias, pero en un primer momento es muy típico que las personas que son testigos de esta fenomenología paranormal nieguen esto y no vuelvan a hablar de ello en muchísimos años. Claro. Por miedo, básicamente, también. Miedo ya no solo a que él piense que no está bien, sino miedo, como son personas escépticas, también tienen miedo a tener que aceptar que eso ha ocurrido. Prefieren obviarlo y sacarlo de su mente. Bueno, ahí lo que es la histeria colectiva, yo creo que no cabe, porque además hay otra persona ajena al grupo de enfermería que está cuidando a un paciente que también lo ve. Por lo tanto, estamos hablando de algo más. Yo misma tuve una experiencia, como tú ya sabes, de que éramos más de 7 personas que también, curioso, ¿no? Siempre o de blanco o negro, ¿no? Este tipo de apariciones. Es curioso y con los mismos detalles, ¿no? Y que también, oye, es que lo esté comentando un especialista de la mente y porque de su funcionamiento, y que de ese punto de vista, pues puede ser quizás pues algo bueno y esperanzador para muchas personas escépticas, porque este tipo de casos desarman sí o sí a más de un escéptico. Mira, en este hospital San Lázaro,
Creo que ya está inhabilitado por parte, ¿no? No, ese sigue funcionando. Bueno, tiene una historia bastante complicada de lo que allí se vivía, para qué pasaban cosas. Hemos rescatado un testimonio de una persona que trabajó en su momento allí, Maravilloso. supervisora de enfermería. La verdad que es un testimonio estupendo. Lo que vamos a escuchar es algo verdaderamente impactante, ¿no? Porque para quien sea sensible, pues bueno, esto puede resultar un poquito impactante, ¿no? Luego, ella no entendió lo que le ocurrió y luego, incluso años después, se entera que en esa parte donde escucha lo que vamos a escuchar en este testimonio, se viene a enterar que tiene que ver con la antigua parte de pediatría, donde iban los niños que ya estaban en muy mal estado de salud, Qué mal. porque la medicina de aquella época pues no tenía lo mismo que teníamos hoy día, y muchos evidentes pues que perecían, ¿no? Vamos a escuchar este testimonio desgarrador, impactante, y que puede ser de noches para no dormir, como siempre decimos así, ¿no? Sí, buenas noches. Bueno, pues voy a relataros otra vivencia acontecida en el Hospital de San Lázaro, cuando aún era ese hospital de beneficencia y por tanto aún había sido reformado y siempre estaba destinado a la asistencia de personas sin apenas recursos económicos. Este hecho ocurrió en el año 81. Yo hacía entonces guardias de 24 horas y solamente un día a la semana. En el cuarto médico teníamos una pequeña cocina, una sala que era donde comíamos, charlábamos, había una tele y cuando el trabajo no lo permitíamos, pues la verdad descansábamos allí y nos relajábamos. También a continuación había como unos bols separados por cristales donde había unas camas y podíamos descansar. El mío pues estaba al lado de un compañero médico cuyo ronquido de verdad te mantenía, quisieras o no, despierta. Pues bien, esa noche, aparte de los ronquidos, pues yo escuché que había muchos niños llorando y por el tipo de llanto deduje que eran niños pequeños, eran como niños lactantes o un poquito más. Tanto que pensé, porque enfrente había una sala de parto y ginecología, pues pensé que la noche había sido movidita en cuanto a partos y asistencias a bebés. No me dio ningún miedo y tampoco me resultó extraño. Mi inquietud, por supuesto, vino cuando al día siguiente yo me enteré de que allí no había habido absolutamente ningún parto esa noche y bueno, pues la noche había estado tranquila, las compañeras de ginecología no habían tenido ningún trabajo. Por supuesto, yo no comenté nada. Ya los comentarios fueron, pues, a lo largo del tiempo, cuando yo llevaba allí más años, que ya sí me enteré de más compañeros y compañeras que habían tenido experiencias allí bastante más inquietantes, la verdad, y bastante de más sorprendentes y que te daba miedo. Pero bueno, esto fue lo que me ocurrió. Toda la noche estuve oyendo niños llorar, y allí no había ningún niño. Esa parte, sí quiero decir que allí había una unidad de pediatría, había habido hacía muchísimo tiempo, de pediatría y asistencias a niños y bebés. Así que, bueno, pues esto es todo lo que puedo contaros. Desgarrador, impactante. Hospitales, niños llorando. ¿Puede ser esto triste, que queden eternamente esos bebés sin trascender? Claro está que el fenómeno ocurre, esto ocurre, pasa directamente a verificarse que allí había una unidad, porque ella después se puso en contacto con nosotros y había descubierto, creo que fue el día de ayer, cuando nos estaba pasando el audio, que esa sala en concreto era la sala de cuidado intensivo de niños, donde incluso pues estaban tratándose a vida o muerte, ¿no? Escalofriante, ¿verdad? Y triste, ¿no? Sí, sí, escalofriante. Yo prefiero pensar que son ecos, ¿no? Que quedan impregnados en los lugares, antes que pensar que son almas eternamente condenadas. Hablando sobre los ecos, sí. Nosotros los investigadores sabemos que muchas casas antiguas, muchas casas en ruinas,
quedan esos ecos impregnados, ¿no? En el ambiente, en las paredes, que se escuchan constantemente. Pero no estamos hablando del mismo caso. Estamos hablando de un hospital que sigue activo, que se ha hecho reformas, que hay nuevas voces, que hay una nueva contaminación acústica, que todos los días se trabaja y todos los días hay sonidos nuevos, y ahí es mucho más difícil que queden ecos históricos, como el que tú estás contando. Yo veo más bien a una energía que encontró la manera de producirse y se estaba reproduciendo. Sí. Yo lo veo más bien así, no sé. Bueno, No sé lo que pensáis. ¿te recuerdas una vez una psicofonía en un cementerio de Tenerife, donde era precisamente de niño y sale un recién nacido llorando, ¿no? Esto impacta, ¿verdad? Claro, lo que ocurre es que está triste de pensar que eso pueda ser así, que quede ahí. No creo yo que sean almas atrapadas tampoco. Igual puede ser alguna forma de llamar la atención porque algo quieren transmitir o algo quieren contar. Incluso a veces es la madre de un bebé que le ocurrió algo y quiere contar algo sobre esa historia. La verdad es que sea lo que sea, es impactante. Y es algo escalofriante de lo que hemos oído. Ese hospital tiene tanta historia. El simple hecho de mirar por la ventana y ya ver el cementerio, ¿no? Es como que ya sabes un poco lo que te espera cuando entras ahí. Pero sí que es impresionante. Bueno, Mauri, si quieres añadir algo sobre este testimonio que hemos oído. Sí, yo quisiera un poco hacer algunas matizaciones. Lo que has comentado antes, el tema de la histeria colectiva, tenemos que hacer varias diferenciaciones entre lo que es un comportamiento que podríamos explicar de histérico colectivo a lo que son los fenómenos que estamos tratando aquí hoy. Por ejemplo, imagínate que yo paso por tu casa y yo parece que vuelvo y llamo a un vecino y te llamo a ti, llamo a José Alberto, llamo a Carmona, somos unos cuantos, y digo, oye, vosotros sois Agat, ¿verdad? Alberto a lo mejor dice que sí, Carmona dice que no, pero empieza a llegar gente. Y de 150 personas, pues a lo mejor 100 huelen a gas, pero 80 no. Esto es un comportamiento colectivo, y si esas 100 personas empiezan a perder el control, pues ya entran en cierta dinámica histérica colectiva. Pero hay algo que puede ser cierto o que puede ser no. Hay algo que unos lo están percibiendo, pero otros no. Unos hacen la misma interpretación de eso, de esa situación, pero otros no. Aquí hay una visualización de una imagen. Esa imagen, las 4 personas y las 6 personas coinciden en lo mismo. Aquí no es que yo crea que estoy viendo algo. Aquí es que lo estoy viendo yo y lo están viendo 3 o 4 compañeros más. Exactamente lo mismo que estoy viendo yo. Yo estoy viendo una señora vestida de oscuro, que para mí puede ser vestida de negro, para mi compañero puede ser morado oscuro, pero estamos viendo una señora vestida de oscuro. Eso no tiene nada de histérico. Y otra cuestión, el estrés de la noche, evidentemente, trabajar de noche genera mucho estrés, mucho más agotamiento mental, físico, que no trabajar de día. Pero estamos hablando de personas que están muy acostumbradas, a trabajar de noche y también a manejarse en situaciones de muchísimo estrés. Pero son situaciones de estrés que conocen. Lo malo es cuando entran en contacto con situaciones de estrés que ignoran, porque lo ignoramos todo. Ahí cada cerebro reacciona de forma diferente, pero hay un hecho único que es el mismo, percibido por todos, exactamente igual, que es lo que lo está provocando. Y una segunda consideración, si me lo... En muchas ocasiones es como si esa energía quedase impregnada
en ciertos lugares, en base a unas condiciones que desconocemos, tan solo podemos teorizar, tan solo podemos hacer hipótesis, y lo que va más allá del hecho, que no podemos explicar, no es otra cosa que especular. Pero lo que sí es cierto es que en ocasiones esas paredes, ese suelo, esos techos, es como si tuviesen ese quantum de energía que ha quedado ahí y que de vez en cuando está o intenta hacerse notar. Eso es una cosa, y otra cosa es que tú vayas andando por un hospital, se te abran las puertas de un ascensor, se te cierren, o escuches voces, o veas visiones que actúan independientemente de lo que tú hagas o de lo que tú estés haciendo. Simplemente eres un mero espectador pasivo. Cuando esto ocurre, pensamos que el tiempo y el espacio no es una línea recta, porque lo que estamos viendo a lo mejor son fragmentos del pasado. Luego, entonces, para poder explicar estos hechos, lo que tendríamos que cambiar antes es nuestra percepción tan lineal, tan rígida que tenemos del tiempo y espacio, puesto que cuando tú contrastas estas visualizaciones, efectivamente corresponden a personas que estuvieron ahí hace 80 años, hace 150 años, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que no seamos capaces de encontrar una explicación física de por qué el tiempo y el espacio se puede percibir de una forma diferente a como lo percibimos nosotros, evidentemente estos fenómenos seguirán sin poder ser explicados. Yo me refería a la sugestión porque, verás, yo he vivido en primera persona casos donde hay un grupo de personas que uno de ellos dice ver una aparición y los demás, como son sugestionables porque esa persona tiene un cierto poder sobre ellos, pues los demás dicen también ver eso, incluso salir corriendo, gritando y diciendo que sí, que lo están viendo, pero en realidad es una sugestión. Por eso decía que a veces esto ocurre porque, claro, en este caso son un grupo de personas que yo conozco y además son súper serios y tal, y me lo creo perfectamente, pero hay de todo. Y también hay casos donde la sugestión juega un papel muy importante y podemos llegar a ver 50 personas una imagen que un iluminado dice haber visto. Hay que aclarar también esto porque en este mundillo hay atrocidades de las que hoy nos hemos enterado de algunas de ellas, que ya hablaremos en otra ocasión. Que se aprovechan de ese tipo de sugestión. Este medio para también protestar sobre esos farsantes, estafadores que hay por ahí abusando de las personas y sacando dinero y destruyendo la psicología. Por eso a mí me gusta tanto decir que todo esto son meras hipótesis nuestras y siempre desde el respeto, pero que nadie tiene la verdad. De hecho, yo como psíquica, o como lo queráis llamar, no me gusta analizar tanto lo que es un hecho paranormal porque creo que un hecho paranormal no tiene explicación y que nunca la va a tener. Es cuestión de fe, de sentir y de percibir. Investigar está muy bien, pero también saber que no creo que podamos sacar conclusiones nunca de una manera 100% verdad, porque la verdad es tan amplia como que cada ser humano tiene la suya. Vamos a pasar ahora a otro testimonio, ¿verdad?, de esta misma persona que nos ha hablado antes, que la verdad tiene cada caso, y desde aquí le mando, aunque no quiere que diga su nombre, pero como él... sí, le mandamos un abrazo. Un abrazo y un beso enorme, porque además es una maravillosa persona, aparte de un gran profesional. Porque este caso tiene algo en especial, que parece que algún médico de ultratumba intenta ayudarles en un momento... Que no se quiere jubilar. O que no se quiere jubilar, porque esto es impactante, no, créanme. Sí. Parece que intenta ayudar desde ese más allá, como intentando decir, oye, yo también quiero intentar buscar, ¿no? Vamos a escucharlo. Otra noche también, cuando resulta que cuando se nos puso un enfermo, se puso malito, entonces hubo que llamar al médico de guardia para que viniera. Entonces tú cuando llamas al médico de guardia,
preparar lo que es la historia física, porque bueno, es que en aquel entonces, no, te estoy hablando de hace unos cuantos años, en aquel entonces no existe como hoy, que tenemos ya las historias están informatizadas, ya directamente tú desde el ordenador, pues puedes acceder directamente a la historia y no te hace falta tener la historia física. Pero en aquel tiempo sí es verdad que se trabajaba con la historia física, con lo que es la historia en papel. Entonces, pues, se nos puso un señor, se nos puso malito, llamó a un médico de guardia, y, bueno, pues ahora iba a subir a verlo, y ya de camino teníamos dos que también habían tenido yo recuerdo que uno era una alteración bueno, había dos casos más que habíamos tenido en la noche que no los teníamos muy bien controlados, y dijimos, bueno, pues ya de camino que viene a ver a este enfermo ya, que vea a los otros dos. Entonces le preparamos las 3 historias en el mostrador de fuera para que cuando llegara a decir ahí tiene las historias, para que le echara un vistazo. Uno de ellos era una tensión, que tenía una tensión descontrolada y habíamos estado poniéndole cosas, pero no se le terminaba de controlar. Entonces, bueno, para que le echara ya un vistazo para ver si le tenía que modificar el tratamiento o demás. Bueno, las 3 historias se ponen allí y mi compañero y yo, esta compañera de la que hablo, que siempre estaba conmigo, pues nos metemos dentro de la salita a esperar que venga el médico. Y de momento se siente pues que están andando en las historias. Uy, pues ya está ahí el médico. Salimos para afuera, había una historia abierta, pero ahí no había nadie. Asomamos al pasillo. Qué raro. Bueno, pues nada, cerramos la historia y nos volvemos a meter para adentro. Al ratito otra vez exactamente lo mismo. La historia se abría y se sentía perfectamente cómo pasaban las páginas. Y nada, allí no había nadie. Pero ya la tercera vez, claro, ya estábamos pendientes, porque decíamos, bueno, a ver si es un familiar que lo está haciendo y se mete, por ejemplo, el familiar que queda en la habitación justamente enfrente del control, ¿no? Pero ya la tercera vez, como estábamos pendientes, ya en el momento de escuchar, salimos y vimos perfectamente cómo se movía la historia, cómo se pasaban las hojas, pero allí no había nadie. Allí no había corrientes de aire, no había, además, la tapa de las historias físicas son carpetas como la de los niños de los colegios, son unas carpetas que el aire, verás, tú tienes que venir una ráfaga de aire para poder abrir la carpeta. Y se veía perfectamente cómo las hojas estaban pasando solas una detrás de otra. Impresionante. Esto puede ser en médicos de ultratumba, un paciente que se les agrava con una hipertensión, intentan buscar su historial. Médicos de ultratumba que intentan decir, bueno, voy a apoyar, voy a ayudar, voy a intentar para que ellos vean algo. ¿Esto qué puede significar? Médicos de ultratumba, familiares de ultratumba que quieren acelerar para que el proceso para su Pero van directamente a la historia donde saben que los médicos tienen que verlo, ¿no? Porque tú te has topado investigando con cosas que, oye, a ti te han dejado en la tecla del piano, que se abra algo. ¿Eso es verídico? ¿Eso ocurre? Eso ocurre de verdad y hay miles de casos que ocurren de verdad. Distinto es que las personas se atrevan a contarla por el miedo a el qué dirán, ¿no? Tú estás colgado o no estás bien o... Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso ocurre y eso es otra... A ver, ya estamos entrando en la suposición, ¿no? ¿Será un médico? ¿Será...? Yo lo único que te puedo decir es lo que hay. Es una energía que desplaza las hojas, las abre y las mueve. Es una energía. Eso no es normal. Eso no es algo físico, ¿no? Que lo estamos viendo. Es una energía. Y a partir de ahí tenemos que empezar a investigar. Evidentemente, si a mí me pillara en un sitio así, ya realizaría muchos tipos de pruebas e incluso intentaría ponerme en contacto. Si es verdaderamente una entidad la que estamos viendo esas páginas, intentaría ponerme en contacto y que me aclarara qué le ocurre y en qué le podemos ayudar. Doctor Mauri, varias cosas, porque, a ver, primero que nada, ¿puede haber una inteligencia consciente y orientada fuera de un cuerpo? Porque cuando pasa en un paciente en concreto que se sabe que está empeorando, algo está pasando de página su historial. ¿Qué interpretación? Porque esto desarma más de un escéptico. ¿Qué interpretación se puede dar a esto? Bueno, a mí me recuerda este hecho a un célebre medium que vivió hasta 1945, que fue norteamericano, Edgar Cayce. Edgar Cayce era un señor que entraba en trance
quedaba dormido y cuando despertaba empezaba a redactar una serie de tratamientos de enfermedades que les remitían por carta diferentes enfermos de diversos puntos del mundo. Y curiosamente jamás se equivocó y curó a mucha gente, y no era médico, era ingeniero. Entonces, ¿cómo es esto posible? Bueno, él siempre contó que había un doctor en medicina, fallecido unos cuantos años, que cuando él entraba en este trance onírico, se ponía en contacto con él y le iba comentando los principios activos que tenía que ejercer. Evidentemente, esto es muy parecido a lo que esta persona nos ha estado comentando. Evidentemente, cuando estas energías, vamos a llamarles energías inteligentes, porque cuando morimos, nuestra inteligencia permanece en nuestra conciencia es la inteligencia, y eso sigue existiendo independientemente de que exista un cuerpo físico, de que exista la materia, donde esa energía ha estado contenida. Evidentemente, si prestamos atención no solo a este, sino al caso de Edgar Cayce, que estuvo muchísimos años haciendo esto y jamás afectó de forma negativa a ninguna persona que estaba enferma. Porque una de las cosas que dijo es que en el momento que una de las personas que confiaba en él tuviese algún tipo de problema, él dejaba inmediatamente la actividad que estaba haciendo. Nunca lo hizo. Hasta los últimos días de su fallecimiento, en 1945, seguía con todo esto. Pero incluso el caso de Edgar Cayce no es el único caso. Realmente, cuando morimos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Dónde vamos? ¿Dónde va nuestra conciencia? Las tres religiones monoteístas que existen intentan dar explicación a esto. Pero, evidentemente, si desde el plano energético, desde ese mundo energético, desde esos universos paralelos, donde las dimensiones no tienen por qué ser tres, pueden ser menos, pueden ser más, en esos planos de existencia donde posiblemente no se necesite materia para que haya vida y vida inteligente, además, para que algo de ese plano que es energía incida en este plano material para levantar una carpeta, como ha estado comentando nuestro invitado, evidentemente se necesita una gran capacidad energética, muchísima energía para mover eso. Y estamos hablando de que no existe ninguna otra materia que mueva la carpeta, que también es materia. La cantidad de energía que es necesario desarrollar en un punto para poder abrir es muy alta, y se necesita muchísimo control para que esa energía no se difumine, no se vaya por otro sitio. No hay una explicación de esto, y lo máximo que podemos hacer, como ha comentado Charo, es elaborar hipótesis, que esas hipótesis poco a poco sí nos están explicando por dónde puede ir todo el mundo paranormal. Bueno, como nosotros siempre hemos dicho que la ciencia no puede explicar aún todo este tipo de cosas, ¿no? Claro. Lo que sí podemos es quedarnos con los investigadores de campo, con las pruebas, con estos testimonios. Como bien decía Pedro Amorós, nuestro compañero, que él, tenía psicofonías impactantes que les hablaban y que les hacías ver que existía otro plano, ¿no? Es que en este caso en particular, aunque son un poco locuras, ¿quién dice que no es el mismo paciente el que mentalmente está intentando que se dé con su historia para poder ayudarle? La mente es No, claro, hipótesis pueden haber muchas, pero el misterio está ahí, el misterio está ahí. Es que no se sabe. Ahí todavía queda mucho que investigar. Claro, es que la mente es algo, es un tema que a mí me apasiona hablar de eso, que estuvimos hablando, ¿verdad? Sí. Un rato largo con personas sabedoras del tema, y la verdad que es la gran desconocida. Yo me sorprendo a mí misma con los experimentos que me hago propiamente, y la verdad creo que nos queda mucho camino, pero bueno, es bueno ir dando pasito a pasito.
¿Nos tienes otra cosita? Sí, seguimos con ¿verdad? testimonios y con más cosas. Ujú. En este caso, parece ser que hay movimiento de objetos en un hospital nuevamente, como hemos estado en todo el programa. Seguimos en el Hospital Macarena, aclaramos. Exactamente, seguimos en el Hospital de la Ajá. Macarena. Parece ser que estas cosas actúan cuando está solo la oscuridad. Ahora vamos a hablar de por qué puede pasar eso, pero claro está que a ellos les pasó, ¿no? Y en este caso en particular hay una imagen captada que no la disponemos ahora, pero que en algún momento encontraremos la forma de mostrarla porque es impactante. Sí, es otro de los casos que tú lo vas a nombrar, ¿verdad? Ujú. Vamos a escuchar este caso. Movimientos de carros, no hay nadie. Esto impacta, nuevamente, todos impactan, ¿no? Pero esto pone los vellos de punta, pero ocurren en estos sitios de muerte y de tragedia, ¿no? Otra noche, que era donde nosotros, la sala de medicación, es donde normalmente se meten los carros que usamos para llevar la medicación a los enfermos. Nosotros tenemos unos carros que son como 2 bateas y entonces ahí preparas toda la medicación y ya vas repartiendo la medicación inyectable por la planta. Entonces por la noche, claro, esos carros ya no se usan y se meten donde mismamente se prepara la medicación. Entonces esta luz, nosotros la luz del pasillo la apagábamos y claro, siempre se quedaba encendida esa habitación, que era la habitación de medicación. Y entonces resultaba que era muy curioso porque si nosotros esa luz la apagábamos, los carros se empezaban a mover solos. Pero se empezaban a mover solos que lo sentías tú, entrabas en la habitación y veías que los carros los había movido alguien. Nosotros tenemos 3 carros de medicación normalmente para los 3 enfermeros y entonces los carros no estaban en el sitio donde nosotros lo habíamos dejado. Y descubrimos que si la luz se quedaba encendida no pasaba nada, pero si la luz se apagaba, cada vez que la luz se apagaba, al ratito los carros se movían solos. Y decidimos de no apagar esa luz por la noche, claro está. Aquí habla perfectamente cómo el miedo hace que incluso digan, vamos a dejar de... La oscuridad, las entidades se manifiestan más en la oscuridad. Eso es una pregunta que muchos quizás se hacen, ¿no? ¿Tiene que ver la oscuridad para psicofonías? ¿Tiene que ver la oscuridad para estas cosas? ¿Actúa la oscuridad como, por así decirlo, potenciador para estas entidades? Bajo mi punto de vista, ahora hablará también Carmona, para nada. La oscuridad lo único que suele asociarse es al silencio o al silencio más profundo. Si no hay contaminación acústica, evidentemente vamos a tener más los sentidos más fáciles de percibir, tanto para el que sea sensitivo como para cualquier tipo de grabadora. ¿No es así? El tema de la luz, ¿no? Uh-huh. Vamos a dejar el tema del sonido. Sí. ¿Vale? El tema de la luz yo lo tengo ya muy comprobado de muchos estudios que he hecho. Y no es que la oscuridad potencie, es que la claridad mimetiza. Claro. O sea, la luz del sol, al ser una energía más potente que la que ellos desprenden, quedan mimetizados. Sí. Bajo la luz del sol o bajo un foco de fotógrafo o bajo focos de alta gama de ganancia lumínica. ¿Qué es lo que ocurre? La entidad está ahí, está con la luz apagada, con la luz encendida, está de día, está a las 3 de la mañana y está a la 1 del mediodía. Lo único que ocurre es que esa claridad lo mimetiza. Claro, se difumina. Las cámaras, si tú lo captas en un vídeo, lo captas con una cámara, le es más difícil captarla por el hecho de que la luz lo mimetiza. Es lo único. Eso hablando del tema de la iluminación. El tema del sonido, evidentemente hay menos contaminación acústica de noche por el silencio que por el día. Entonces, esa energía que tiene poca materia, no tiene materia y necesita un medio para poder reproducirse, ¿qué es lo que ocurre? Que si se están escuchando ruido de bicicleta, ruido de camiones, un pájaro que suena, entonces todo eso se mezcla y es mucho más difícil poder captar ese sonido que esa energía quiere producir. Claro, yo creo que el tema de la oscuridad tiene mucho que ver con las películas de terror, ¿no? O con el cine de terror, que es el que nos ha metido que la noche se asocia a el miedo, a los fantasmas y a todo eso, pero totalmente de acuerdo con Carmona. Doctor Mauri, dicen que no tenemos miedo a la oscuridad, sino tenemos miedo a lo que no vemos. ¿Opinión sobre esto? Yo creo que tenemos miedo a lo que no entendemos. Y cuando tenemos miedo a lo que no entendemos,
generalmente lo odiamos, lo rechazamos y lo reprimimos. Y es cuando empiezan a haber los problemas. Evidentemente, cuando no entendemos una realidad, porque la comes con patatas, la reprimes por completo o intentas darle una justificación que si empiezas a acabar un poquito, esa justificación que das pues se cae por su propio peso. Nos han metido muchísimo el color negro, la oscuridad, es lo malo, es lo negativo, son las brujas que son malas y hay que quemarlas. De eso se encargó la Santa Madre Iglesia, ¿no? En el tema de los aquelarres, que los aquelarres no eran más que la celebración en el País Vasco del tema de la recogida de la cosecha. Allí ya estaba el maligno, el oscuro, porque se ha asociado a la oscuridad con el mal. Y muchas veces nos olvidamos que la oscuridad es eso, ausencia de luz. Lo malo o lo bueno que haya en la oscuridad lo estás poniendo tú. De hecho, Carl Gustav Jung decía que todo ser humano tiene en su interior una parte oscura que no debe rechazar, que lo que debe es integrarla en toda tu personalidad. Evidentemente, la magia negra o la magia, por ejemplo, pues no tiene por qué aplicarse a partir de las 12 de la noche porque es más efectiva o porque, o porque tiene otras connotaciones más eficaces, sino es porque es cuando estás más tranquilo, te puedes concentrar mejor, puedes estar más atento a lo que estás haciendo, pero la oscuridad no es ni buena ni mala, según como lo perciba. Evidentemente, cuando ya hablamos de un miedo a lo que es la oscuridad, evidentemente ya estamos hablando de un tema psicológico que se llama fobia. Claro, el miedo a la oscuridad, bueno, además de decir que es verdad que la magia, nada es bueno ni malo, el bueno o el malo es el ser humano, ¿no? Que es el que comete los actos buenos o malos, según el lobo que alimente, como decían, ¿no? Pero es cierto lo que dice. Bueno, tenemos un caso por aquí ahora muy llamativo, ¿verdad? Es el supercaso, uno de los supercasos, porque por lo menos a mí es uno de los testimonios que más me impacta por todos los elementos, ¿no?, que parecen dignos de una película de terror, absolutamente. Hablamos de la misma persona en el mismo hospital y bueno, en un turno de noche, que es cierto que él trabajaba mucho el turno de noche, por aquello que hablamos de que ciertamente, como dice Mauri, la Madre Iglesia y el santo cine de terror, vamos, porque el cine de terror es el que nos ha infundido esas escenas nocturnas, pues esto tiene todos los elementos de una película de terror que nada tiene que envidiarle a esa super película que hemos pasado al principio, que es El Resplandor. Que esta noche os recomiendo que en lugar de tantas noticias poco favorables, veamos un poco de cine de terror para estar acurrucaditos en el sofá, que todavía se puede, y pasar un poco de miedo. Vamos a poner ese testimonio y después vamos a comentarlo. Claro. Y por último, bueno, lo de las fotos, que creo que es lo más significativo, que esa foto existe, que la tengo yo además guardada. Y es pues una noche que estaba también de guardia, pues yo estaba whatsappeando con unas amigas que ellas era un sábado por la noche y ellas habían salido y tal, y me estaban diciendo que estaban, dónde estaban, no sé, en fin, comentándome lo que estaban haciendo y demás. Y entonces yo le hice una foto al pasillo de la planta para decirle, pues mira, yo en la fiesta donde estoy. Le hice una foto, claro, yo le hago la foto y la foto pues nada, se ve normal, ¿no? Cuando cojo y veo la foto en sí, veo que hay un timbre encendido. Encima de las habitaciones hay un timbre que cuando llaman al timbre se enciende una luz roja. Y esa luz roja estaba encendida, pero yo veía la foto y miraba el timbre y el timbre estaba sonando ni estaba encendido, pero en la foto sí. Lo más raro de esa cosa era que en esa habitación no había nadie.
porque eso también ha pasado muchas veces, de habitaciones que están solas, sobre todo las habitaciones individuales donde solamente hay una cama, que normalmente esas habitaciones se utilizan para enfermos que están ya muy malitos, pues se les mete solo para que puedan estar con su familia. De esas habitaciones, cuando están solas, sí es verdad que muchas noches suenan los timbres y no hay nadie, sabemos que no hay nadie y ni siquiera te acercas, si no lo apagas y ni siquiera va porque sabes que no hay nadie. Y entonces se veía ese timbre encendido, pero lo más significativo de la foto era que tú al final del pasillo, si agrandabas la foto, veías una silla de ruedas. Pero la silla de ruedas no era una silla de ruedas de las de ahora, sino era una silla de ruedas de hace muchísimos años. De estas que tenían unas ruedas muy grandes y el respaldo muy alto. De estas que se ven en las películas antiguas, vamos. Que esas ya no existen por ningún sitio del hospital. Y se veía una silueta en el cristal de la ventana, que era donde estaba ahí la silla de ruedas, estaba debajo de la ventana. Pero claro, tú lo veías, no estaba, pero después la foto sí. Comentándolo, porque eso fue una cosa que se comentó bastante, si nos enteramos que desde esa planta se tiró una señora y se mató subiéndose en la silla de ruedas. Igual que lo de antes que he comentado de la sombra esta que pasó y el ruido desgarrador que sentimos, el grito, también nos enteramos que ahí se había suicidado en la ducha, se había suicidado una enferma colgándose no sé si del techo, se ahorcó. Allí en las duchas aquellas se ahorcó. Bueno, esto impacta por varias cosas. Primero, porque esto puede reforzar el fenómeno de la mimofonía, que quedan registrados como voces o como sonidos. La mimofonía son sonidos de entorno, a veces hay entornos que no está sucediendo en el lugar, como recuerdo cuando nos pasó una vez, que pusimos uno en lo que era una antigua puerta y se oye como una gran puerta de madera se cierra, ¿no? Sí. También esto refuerza quizás que en las fotos aparece una silla de antaño, una imagen, alguna vez también podremos hablar de lo que es la psicoimagen, que es verdaderamente aterrador por partes, ¿no? Pero podemos hablar de que sea capaz la cámara de registrar un tiempo-espacio, un tiempo antiguo, donde ese timbre en ese momento se encendía, esa silla antigua se plasma, cuando esa mujer se suicida, o que el grito desgarrador fue cuando esa pobre mujer se ahorcó, ¿no? Que pudo emitir ese grito, ¿no? Esto ¿puede la cámara captar un plano dimensional distinto? ¿Puede esto que puede? La cámara lo que está captando es ese cristal, al estar hecha la persiana, está haciendo un espejo negro. Ajá. En un espejo negro las entidades se reflejan las entidades, y lo que está viendo es el reflejo de una entidad que se está reflejando en ese espejo negro. ¿Comprende? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Han sido dos muertes trágicas. Y evidentemente esas muertes trágicas han dejado ahí un resto energético, el cual, el por qué no lo sé, su energía no ha ido donde tenía que ir, se ha quedado ahí residual. Y están repitiendo el momento trágico de su muerte. Tanto la silla de ruedas está repitiendo, se está acercando a la ventana con la silla, y evidentemente si sigue seguramente la verás hasta tirarse por la ventana. Y el otro pues seguramente va camino, lo que era antes una ducha, ahora es un trastero donde guardan la ropa, y va esa entidad va hacia la ducha a hacer lo que hizo en vida, a ahorcarse. Bueno, tú fuiste también testigo, todos vimos esa foto. Ajá. Cuando registraron en una foto en un lugar en concreto una niña de antaño que estaba en silla de ruedas. Lo curioso es que esa niña ya tenía un problema neurológico, estaba en silla de ruedas, y esa niña aparece de pie, el cuello estaba torcido, su mirada era torcida, eso impactaba, tenía una muñeca de antaño encima de la mano. Tremendo, eso lo vimos todos, eso quedó reflejado. Y parece que se plasmó nuevamente lo que en antaño sucedió, ¿no? Esa niña, vamos a ver, estamos hablando de la Casa de la Loca. Sí. Estamos hablando, ¿no? La Casa de la Loca, esa niña tenía una minusvalía, iba siempre en silla de ruedas, pero evidentemente lo que va en silla de ruedas es tu cuerpo físico. Tu alma, una vez de que te liberas, ya no tiene por qué ir, no se tiene por qué representar en silla de ruedas, no hay dolor, porque no hay ya cuerpo, es energía, no hay dolor, y entonces claro. pues ya
ya está y se ve levitando y detrás nuestra levitando y cómo se acerca. Madre mía. Eso era espantoso porque es perfectamente, si algún día sacamos el tema, lo tenemos que emitir. Doctor Mauri, opinión personal. Que no irá más al Vini Macarena. Claro. Bueno, Hoy posiblemente no, sea una de esas noches, lo que doctor, venimos que... comentando. No se oye bien. Mauri tiene problemas técnicos de internet. Bueno, en lo que ya lo soluciona, Sí. esta noche, porque estamos hablando de la opinión del experto en el ámbito de la psicología, doctor en psicología, que, oye, tiene esa opinión de que se abre, ¿no?, a todos estos hechos, que no le encuentra un punto de vista lógico, pero que tampoco lo interpreta como fallo de la mente, signo de estrés, signo de cansancio, y esto... Tiene una mente abierta. Es un psicólogo con una mentalidad abierta a todo. Así que cuando esté disponible, doctor, plasma del... Bueno, tú siempre nos has hablado tiempo-espacio, ¿no? Y claro, esto puede ser difícil de digerir quizás para muchos, ¿no? Parece que tiene problemas técnicos. Puede ser difícil de identificar. Vale, ahora sí. ¿Oye? Sí, Háblanos, sí. ¿Me oís? Sí, habla. Sí. Comentaba que estos fenómenos son difíciles de entender si partes de la premisa que te han estado enseñando durante toda tu vida. Y es que lo que pasa en un tiempo pasado eso ya es irrecuperable. Eso ya no puede volver a ver. No lo puede volver a vivir. Y eso no es así. Lo que viene a demostrarnos esta realidad es que nuestra interpretación de las leyes físicas, aún nos queda mucho por dar con muchas leyes de esta naturaleza que pueden explicar toda esta fenomenología. Y muy especialmente, desde que empezamos a entender desde 1900 para acá lo que es el mundo de la partícula atómica, el mundo subatómico, la mecánica cuántica, que ya hemos hecho muchas veces referencia a ella, podemos entender mejor toda esta fenomenología. Otra cosa es que la podamos explicar, porque para ello no solo tienes que poner en juego la física, sino también la matemática. Pero en el tiempo que hace poquísimo que conocemos cómo se comporta el átomo, cómo se comporta el electrón, que no tiene nada que ver por cómo entendemos nosotros el comportamiento de la materia que vemos y la materia con la que estamos interactuando. Es otro mundo totalmente diferente. ¿Cómo es posible que un mismo cuerpo, que un electrón, que un protón, se comporte unas veces como partícula y rebote contra una pared, y otras veces se comporte como una alga y sea capaz de atravesarla? En muchísimos casos, las apariciones de espectros, los ectoplasmas, o también llamados fantasmas, son capaces de atravesar paredes y de atravesar puertas. ¿Tiene algo esto que ver con el comportamiento de las partículas en el mundo atómico? Ahí empiezan a darse muchísimas similitudes. Hasta ahora, fijaos lo que hemos conseguido gracias a la física cuántica. Podemos tener tarjetas de crédito que se leen con un rayo láser. Podemos tener dispositivos láser. Podemos tener lecturas de CD gracias a la tecnología que se ha desarrollado mediante mecánica cuántica. Y los dispositivos GPS son la aplicación de esta parte de la física a la geolocalización. O sea, en 100 años, fijaos todo lo que hemos avanzado en el tema de la física cuántica. Y cada vez estamos entendiendo más procesos naturales e incluso en el universo que ya están siendo debidamente clarificados. Interesantísimo, ¿no? Vamos al último caso.
Esto le sucede a una trabajadora del sector de la limpieza, ¿no? Que siempre tenemos que recordar y hacer hincapié a que gracias a del personal de limpieza, de seguridad, enfermeros, médicos, auxiliares, celadores, están haciendo que en momentos difíciles como este, pues nos salven la vida. Y vuelvo y repito, como dijimos al principio, que estos son todos los seres de luz blancos que nosotros no somos capaces de valorar y tenemos que agradecerle muchísimo. Bueno, pues este último caso sucede a un personal de limpieza, se encuentra también, le sucede lo imposible y bueno, pues manifiesta también ese terror de no entender lo que ocurría y busca ayuda, ¿no? Vamos a escucharlo y luego ya pues lo vamos hablando porque ya tenemos poco tiempo. Sí, buenas noches. Bueno, pues... Muy buenas. Pues yo en el año 93, estando en un contrato de San Lázaro, recuerdo de que estaba un ala cerrada, que era la parte de psiquiatría, creo que le llamaban San José, y entonces lo cerraban con llave. Y yo tenía que trabajar en el otro ala, yo soy pinche, y entonces tenía que fregar allí, y estaba todo en obra. Con lo cual yo estaba fregando tan tranquila y noté como una cisterna. Y ya, bueno, me quise, como que no pasaba nada, noté un poquito porque ahí se escuchaba, te contaban muchas historias de cosas que pasaban raras, de una monja, de como fantasmas, ¿no? Entonces seguí fregando y a esto que lo escuché otra vez. Y ahí, en la segunda vez escuché como unos pasos venir, como acelerados. Y ahí, bueno, bajé y le dije a las compañeras que bajaran conmigo, que yo tenía miedo. Subieron todas a ayudarme y allí no había nadie. No había obreros, no había trabajadores, no había nadie. Bueno, aquí pasos que, claro, que cuando tú también has estado en investigaciones o tú has escuchado pasos en muchísimas cosas, es uno de los fenómenos típicos que suelen ocurrir mucho, ¿no? Sí. Ya. Pasos, golpes, bueno, utensilios, bueno, tú sabes, nosotros escuchamos prácticamente a diario, tenemos algún tipo de experiencia de este tipo, ¿no? Sí. José, ¿tú tenías preparado algo para cerrar ya el programa? A la pregunta que me haces, Alberto, yo voy a hablar de un hospital, creo que es uno de los más emblemáticos de toda Europa en el tema este de lo paranormal, que ya se han hecho ciertas investigaciones, pero hoy en día, como está en activo y siendo lo que es casi imposible ir a investigar a ese hospital. Estamos hablando del Hospital de las Cinco Llagas, el hospital también llamado el Hospital de la Sangre. Es un hospital que se fundó en 1500, sobre el año 1500. Fue un hospital dedicado a las mujeres, después tuvo que pasar a las mujeres y a las personas con poco poder adquisitivo y ya tuvo que dar también cobijo a varias pandemias que hubo en España, como la peste, lo que es la fiebre española o la peste, una misma peste. ¿Qué es lo que pasa en ese hospital? En ese hospital que hoy en día estamos hablando, que es la Audiencia Provincial de Sevilla, hay muertos enterrados, hay cadáveres. En esos jardines hay cadáveres que lo único que han podido hacer, porque por las obras, por la prisa que se dieron en la realización de las obras, no pudieron quitar esos cadáveres, que se enterraban en cal. Se hacían fosas y se enterraban en cal. Entonces, hay muchas apariciones allí. Yo os voy a contar no como investigador, sino como vigilante de seguridad que he trabajado allí, he trabajado en esas instalaciones. Yo he visto ascensores que se me paran cuando voy pasando por las plantas, he visto puertas que se abren y se cierran, he visto a Sor Pepita paseando por los pasillos, y lo que más me impactó, que me hizo salir corriendo, es la primera vez en mi vida que yo he pasado miedo. Yo tengo 25 años de experiencia como vigilante de seguridad. He trabajado en muchos sitios, muchas instalaciones, muchos días solo, de noche, polígono, en fábrica, en todo tipo de instalaciones. Pero ese día salí corriendo al control, escuché una pelota saliendo de la sala de pleno, donde están los políticos, donde los políticos hacen sus plenos,
vi una pelota que caía, una pelota que caía por los escalones. Entonces me giré, yo estaba de ronda solo por la noche con mi máquina de picar, me giro y veo la pelota. Me doy la vuelta, me dirijo a las escaleras y veo un niño que atraviesa por la puerta, un niño de unos 4 o 5 años. Yo, eso ya se me pusieron los vellos de punta, casi al principio no pude arrancar a correr y ya salí corriendo y me fui en busca de los compañeros. Los compañeros que tenían más experiencia me dijeron: José Manuel, aquí ocurren muchas cosas. Tú tienes que intentar, de hecho, allí los vigilantes de seguridad, el tema de la limpieza, no van solas, van limpiando siempre 2 o 3, con radio, se ponen la radio la ponen a todo voz, contaminando el ambiente, contaminando para no ir, con todas las luces encendidas a tope como si fuera de día. Y claro, los únicos que estamos allí desvalidos con una linterna, abriendo una puerta, cerrando, eso es otra. Tú vas, todas las puertas están cerradas, tú vas, abres puertas, entras, sales. Yo con el compañero y escuchaba un portazo. Iba yo con el compañero y escuchaba otro portazo. Me quedaba mirando al compañero porque yo sabía que esas puertas estaban cerradas y me decía: José Manuel, si vas a echar cuenta a todos los ruidos que escuches aquí, mejor que dejes este sitio porque es que tienes que pasar de todo. Y cosas así, estar en el control con otro compañero, estar mirando las cámaras, estar saltando los volumétricos en un pasillo, correlativamente en otro pasillo, mirar al compañero y reírse a un ente que tiene más experiencia, reírse y decirme: no eches cuenta. Dice: ¿tú estás viendo las cámaras? ¿Hay algo? No. Pues eso te va a pasar aquí constantemente. Son cosas y experiencias paranormales porque no son de nada normal, que cuando llevas allí poco tiempo, pues te hace de pensar de trabajar en el hospital de las 5 llaves. ¿Y tú, como compañeros que tú has tenido, llegaste a enterar o tuviste la información de que se negaban algunos compañeros a hacer guardia ahí, o que incluso perdieron el trabajo? Allí hay muy poquitas personas que trabajan de noche. Casi siempre son los mismos. Uno de ellos me enseñó un vídeo, el chaval me enseñó un vídeo, el cual lo tienen grabado, que él está en el baño, se está refrescando y dice que es la única vez que se asustó, lo mismo que me pasó a mí. En el vídeo se ve cómo él sale loco del cuarto de baño, se quita los grilletes y tira los grilletes contra una ventana. Parte el cristal de una puerta, el ventanal de cristal de una puerta. Claro, en el vídeo lo que vemos es un orbe que está en la ventana. Se ve un orbe de luz. Claro, y él tira sobre el orbe de luz. Entonces, cuando ya va al control, yo: ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha tocado? ¿Qué me ha tocado la espalda? Me da la vuelta, estaba ahí, he salido y le he tirado los grilletes. ¿Qué describía él? Él describía una entidad, pero él no pudo verlo, pero decía que era un hombre, era una entidad. Fíjate, no, porque esto es curioso por algo, porque cuando nosotros por imágenes vemos orbes, y las personas, o muchos nos hemos preguntado por qué no se ven en las imágenes las siluetas de las personas que ve el ser humano, y a lo mejor los orbes que se ven en las imágenes, en las cámaras, son en la energía, son exactamente, y si estuviese en físico allí estarías viendo un humano o una silueta. Pero a donde quiero llegar, una persona porque sí, es que se está jugando el puesto de trabajo, es que esas imágenes las ve el jefe de seguridad por la mañana, y dice: este tío está loco, este tío coge unos grilletes, que este tío va a la calle. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es la realidad y la veracidad de lo que al compañero le pasó. Sin embargo, él sigue trabajando de noche. Las cosas como son. Él sigue trabajando de noche y allí han pasado... pongo como ejemplo porque creo que allí es que están, o sea, los hospitales mueren, pueden quedar energías allí residuales, pero allí no, es que allí están los huesos, están enterrados, y lo único que han puesto ha sido un césped y han puesto unos arbustos a media altura para que la gente no pueda pisarlo. Y eso es lo que conocemos, imaginaros lo que no conocemos.
Es que para eso habría que estudiarlo, para eso habría que analizarlo, estudiarlo. Yo sé que han ido grupos de investigación allí, que han hecho pruebas, pero eso sería, la verdad, las zonas que yo daba la ronda y pasaba más rápido, por decir algo, pasaba más rápido, es la biblioteca y la guardilla. Allí hay un sótano que es claustrofóbico, porque es como si fuera, tú te metes en ese sótano y son pasillos que parecen los pasillos de un submarino, súper estrecho, es un laberinto súper estrecho que al principio no puedes dar la ronda sola porque te pierdes allí dentro, te pierdes y no eres capaz de volver a subir. Y tú imagínate, pero sin embargo a mí lo que más el sótano me daba igual, lo que más me daba era la biblioteca, no sé por qué, y la parte de la guardilla. ¿Ese niño se tuvo alguna explicación? Yo se lo comenté a los compañeros y me dijeron que una persona que ya no vive, que ha fallecido, que él también lo vio y que a partir de ahí, a raíz de ahí, él ya no quiso trabajar más de noche. Pero esa persona ya, por desgracia, ya no está con nosotros. Hombre, que es difícil, ¿no? Porque cuando tú te ves eso, sabes que eso no encaja en tu lógica y ya ahí, pues incluso muchas personas yo pienso que no están capacitadas para ese impacto, ¿no? Es que eso puede ser... Ahora se puede entender desde el punto de vista de la ignorancia como muchas personas se niegan rotundamente o incluso pierden el puesto de trabajo. Yo ahí tenía otra noción, otra vista, otro espejo, otro cristal, como quieras llamarlo. Hoy en día soy investigador y ya me gustaría volver allí, ir a ese sitio como investigador. Y ya veo las cosas de distinta manera, desde otro. Claro, decir que nosotros estamos muy cerquita, aquí donde donde estamos grabando ahora, estamos prácticamente a 2 calles del antiguo Hospital Cinco Llagas, que al pasar por ahí es la sensación de frío tremendo y a mí me da siempre la sensación como si hubiera sido un calabozo. No sé por qué. No es calabozo, es que ahí ha visto mucho dolor. Ahí llevan a la gente, que no es igual que ahora, la pandemia que estamos viviendo ahora es de risa, con las pandemias que había anteriormente. Claro. Allí llevaban la gente en carromato, hay fotos que se llevan en carro tirado por mulo, la gente que los llevan allí en todos los pasillos allí, las monjitas atendiendo lo que quien puede y el que no puede, al foso. De hecho, mi abuelo murió allí. Pero, hombre, no sé si él murió que no fue en pandemia. No fue. Los de pandemia iban todos al foso y le echaban cal. Sí. Foso y cal. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que imagínate la actividad. Actividad que tiene que ver. A mí me da escalofríos, me parece como una especie de calabozo, de una cárcel, es la sensación que yo tengo cuando paso por ahí. No sé qué hubo ahí antes del hospital, la verdad. Nunca... Una noche, tendría sobre unos 8 años, soñé, tuve un sueño con una amiga de la infancia, una amiga un poco díscola, con la que solía tener bastantes batallas, y ahora casi a los días que no veía. Era verano, y yo, estaba plácidamente dormida. Ella estaba en un parque común, donde jugaba con unos amigos a diario, botaba una pelota contra una pared, me miraba y sonreía. Y yo le pregunté, ¿qué haces? Me pareció algo extraño, no decir qué, y en ella algo extraño. Y me dijo, ¿sabes que estoy muerta? Esa fue mi primera experiencia con el mundo de lo paranormal. Yo no tenía ni idea de nada. Al día siguiente, al despertar, le conté a mi madre y ella miró a mi hermana con cara de asombro. Esa niña había muerto hace una semana en un accidente de coche. Nadie sabíamos nada. Evidentemente, ¿cómo le explicas a unos niños que un amigo no vuelve a jugar? Con 8 años, uno no tiene noción de la muerte, no sabe lo que es la muerte. No está adulterado, no ha escuchado nada, no puede estar mintiendo, no puede estar inventando. Juzguen ustedes mismos y nos vemos la próxima semana.